Tuve que irme. Todo era insoportablemente maravilloso. La única alternativa a irme era vomitar en el acto, lo que probablemente no sería bien recibido en el vestíbulo de un hotel de lujo de 4 estrellas. Ya no podía tolerar un montón de cosas. El hotel había sido elegido por nuestro héroe residente, Ralph. Y, por supuesto, como todo lo que tocaba, era casi perfecto. Solo un pequeño defecto lo habría hecho tolerable. Pero no había ninguno. Mis amigos perfectos eran aún peores. Ralph, el tipo al que todo hombre aspiraba a admirar. No solo era guapo, era 1.000.000 de veces guapo. Era educado hasta el último detalle. Siempre agradable, era el alma de la fiesta. Era el mejor amigo que cualquiera podría desear. Sin mal aliento, nunca un cabello fuera de lugar, siempre a la moda. Era el sueño de cualquier suegra. Y luego estaba su esposa, Dani. Dani era amada por todos. Literalmente. No había excepción. Desde que éramos niños pequeños, cada chica había intentado ser como ella. Ni siquiera podían odiarla por ser perfecta. Era demasiado linda para eso. Hermosa aunque no excepcional, con una personalidad que simplemente atraía a la gente. Por supuesto, todos los chicos se enamoraban instantáneamente de ella. Y, por supuesto, como siempre era la novia del señor Perfecto 10, siempre estaba fuera de su alcance. Luego estaban María y Paul. Su papel era ser los perfectos secuaces de Ralph y Dani. Como lo eran, habían sido pareja desde el principio de los tiempos. Todo lo que tenían que hacer era admirar y apoyar a la pareja estrella, lo cual hacían con total dedicación. Eran un poco lindos, pero no lo suficiente como para distraer la atención de donde realmente debía estar. Y luego estaba yo. El soltero eterno. Aquel al que todos intentaban convencer de no sentirse como un eterno marginado. A decir verdad, todos sentían lástima por mí. Simplemente necesitaba alejarme. Alejarme de sentirme no deseado, no querido, tolerado. Alejarme de las parejas insoportablemente felices. Especialmente el señor y la señora Perfecto 10. Simplemente no podía soportar verlos enamorarse más. Las sonrisas perfectas, los apodos lindos, las miradas amorosas. Era como si estuviera atrapado en una novela romántica todo el día. Y sabía que les caía bien por alguna razón y querían que fuera lo mejor posible. Regularmente intentaban presentarme a chicas que conocían. Me aseguraban que no entendían por qué un chico guapo como yo no había encontrado pareja hace mucho tiempo. Estaba más allá de mí. Salí del hotel, atravesé la puerta principal y saludé el caos indiferente de la ciudad desconocida que me rodeaba. A nadie le importaba yo. A nadie le importaba, sentía lástima por mí ni ofrecía buenos consejos. Era como un soplo de aire fresco. Siempre he sido introspectivo y un poco soñador. El anonimato era exactamente lo que necesitaba. Me paré frente al hotel y durante unos minutos solo observé el tráfico. La ciudad estaba brillantemente iluminada y llena de vida. Parecía que todos estaban apurados por llegar a algún lugar, y yo, en esta concurrida acera, parecía estar en el camino de todos. Sintiéndome no deseado nuevamente, me deslicé, tratando de encontrar un lugar más tranquilo donde simplemente pudiera estar. Finalmente encontré una calle lateral más oscura y menos transitada. Mientras exploraba los caminos menos transitados, traté de no pensar en lo que estaban haciendo los demás. Después de que se dispersaron a sus habitaciones, no presté absolutamente atención a dónde iba. Ralph usualmente me vigilaba y me mantenía fuera de problemas, pero todavía estaba en el hotel y probablemente cuidando a Dani. No pude evitar imaginármelos haciéndolo. Esos pensamientos me distrajeron por un tiempo hasta que volví a la realidad. Demonios, las cosas no pintaban bien. Nada bien en absoluto. Realmente estaba perdido en esta ciudad desconocida. Todo el viaje resultó ser un desastre, como sabía que sería. Pero eso era solo la guinda del pastel.
debería haberme comprado una camiseta con un enorme número 5 en ella, porque eso es exactamente lo que era. La quinta rueda eterna. Supuse que terminaría siendo enterrado como el quinto cadáver, apretado en una tumba para 4 personas. Me di cuenta de que en parte era mi propia elección. Pero eso no significaba que me gustara. Los imaginaba a todos riendo cuando no estaba cerca. Probablemente se preguntaban qué me pasaba. Si a los 23 años todavía era virgen, ¿cuál era mi problema? Sin embargo, en mi presencia, todos solían ser lo suficientemente discretos como para no mencionarlo. Todavía me invitaban a sus viajes y simplemente desaparecía cuando necesitaban privacidad. El truco era actuar como si no me importara. Pero no tenía elección en el asunto. Siempre los había acompañado y no iba a cambiar nada. Nunca llevaría una novia conmigo, principalmente porque no tengo una. Nunca la he tenido y probablemente nunca la tendré. Siempre era el chico solitario del grupo. En las películas de terror, sería el solitario extraño que muere primero. Era una mierda. Justo antes de irme, esas malditas sonrisas invitadoras, esas miradas de complicidad, volvieron a aparecer. Significaba que necesitaban deshacerse de mí por un tiempo, esperando que lo entendiera. Por supuesto, me comporté como de costumbre, ignorando sus miradas y dándoles palmaditas en el hombro mientras se retiraban apresuradamente a sus habitaciones. Lo que parecía una noche normal con buenos amigos en un bar elegante de repente se convirtió en un tipo miserable sentado completamente solo, sosteniendo su vaso en busca de consuelo. Intenté actuar con calma, como si estuviera disfrutando de mi bebida gourmet, y esperaba que la gente no me mirara con lástima. Esa lástima era lo peor de esta maldita situación. Fue entonces cuando necesité salir del hotel inmediatamente. Al principio estaba bien, me sentía libre y anónimo, hasta que de repente me sentí perdido. No tenía la menor idea del vecindario. Ralph estaba allí bastante a menudo, así que sugirió el lugar. El mismo Ralph que actualmente estaba disfrutando de Danny. Ralph. Señor perfecto, el favorito de todos. Tu auto se descompuso en medio de la noche. Llama a Ralph. ¿Necesitas un riñón? Pide a Ralph, un tipo en quien puedes confiar. El mejor amigo de todos. No era excepcionalmente alto. Muchos chicos, incluido yo, éramos más altos y musculosos. No, definitivamente era frágil. Tenía rasgos faciales cincelados, casi femeninamente hermosos. Siempre estaba sonriendo, siempre encantador. Las mujeres inmediatamente querían cuidarlo, complacerlo, obtener su aprobación, su atención, aunque fuera una mirada. Era repugnante de ver. Seguí pensando en nuestro pequeño grupo mientras caminaba, sin darme cuenta aún de dónde estaba. Este vecindario parecía aún más oscuro, pobre y menos concurrido, lo cual estaba bien para mí. De todas formas, quería estar solo, y la oscuridad se ajustaba a mi estado de ánimo. Pensé en Danny, como a menudo lo hacía. Ella era el pegamento que nos mantenía unidos. Todos amaban a Danny. Simplemente no había razón para no amarla. La diferencia era que mientras siempre había sospechado que el comportamiento perfecto de Ralph era una decisión consciente y requería cierto esfuerzo de su parte, para Danny, ser amable le salía naturalmente. Un ligero ruido desde atrás me devolvió a la realidad. ¿Dónde demonios estaba? Este vecindario no solo era menos concurrido. Estaba completamente desierto. Miré a mi alrededor, tratando de no entrar en pánico, y vi 2 sombras siguiéndome por la acera. No había razón para preocuparse, pensé. En la ciudad, esto es de esperar. La ropa oscura y las caras encapuchadas no me habrían causado tanta preocupación si 2 sombras completamente idénticas no se hubieran cernido frente a mí. Suspirando, me di cuenta de que no había salida, y todo lo que tenía que hacer era esperar y ver si mi paranoia se justificaría. ¿Necesitas ayuda? Uno de ellos inició la conversación.
Me pregunté si usaba la misma frase cada vez. No, gracias. ¿Y ustedes?, respondí, tratando de sonar más tranquilo de lo que me sentía. Sí, ahora que lo mencionas, parece que estamos un poco cortos. De dinero. Ja. ¡Qué coincidencia! Yo también. Me preguntaba por qué siquiera estaban hablando conmigo en primer lugar. Eso es gracioso, amigo. Mira, te diré que. Entrégame tu dinero y salva tu vida. ¿Cómo suena eso? Tuve que admitir que la oferta sonaba tentadora. Es una oferta generosa. Me duele decepcionarte, pero yo. Realmente no tengo mucho tiempo para decir antes de ser interrumpido por una voz detrás de mí. Demasiado ligera para ser tomada como una amenaza. Era una voz con la que estaba muy familiarizado. ¿Cómo demonios siempre lograba hacer eso? Solo déjalo en paz y probablemente no te haré daño, dijo con calma. Era Ralph, por supuesto. Ralph. El chico bonito Ralph, constantemente subestimado por los desconocidos. Ralph, a quien estaba seguro de que le gustaba esto. Los chicos se miraron con incredulidad, pero luego rieron. ¿Quién serías tú? ¿No deberías estar en casa con tu mamá? Guy se rió. ¿Cómo le vas a contar a tu mamá que los chicos malos tomaron tu dinero, chico? Ralph se quedó con una mirada perdida y frágil, metiendo las manos en los bolsillos. Era demasiado oscuro para decir si su ojo estaba parpadeando o su cuello se estaba enrojeciendo. Deja a mi mamá fuera de esto. Incluso sin ella, soy tu peor pesadilla. Dos de ellos comenzaron a acercarse a él pero vacilaron por un segundo. A pesar de su apariencia inofensiva, la declaración era demasiado audaz para ignorarla. Mira, he disfrutado tanto de nuestra conversación que quiero hacerte un favor. No va a terminar bien para ti, agregué. Realmente no quería advertirles. Solo quería evitar una pelea. Ralph era un bastardo vicioso cuando estaba en estado de lucha, pero 4 matones eran muchos, incluso para él. ¿Es él algún tipo de cinturón negro? La sonrisa en su voz era obvia. No, quería agregar, es un sádico. Pero no lo hice. Peor, fue todo lo que dije. Encogí mentalmente los hombros. No había forma de evitarlo ahora. Llévenselo, muchachos. Me ocuparé de él, dijo el interlocutor, señalándome. Cumplieron con su orden, flanqueando a Ralph, y deseé que al menos sacara las manos de los bolsillos. Era simplemente insolente. Fui interrumpido, empujado contra la pared, e intenté estabilizarme. Sabía que si caía, estaría en problemas. Podía ser el chico más grande en este pequeño evento, pero no era un luchador entrenado. Ralph lo era, sin embargo, y mientras mi compañero de baile y yo estábamos tratando de averiguar la mejor manera de iniciar una pelea, nos distrajo un sonido desagradable como de hueso rompiéndose, seguido de un aullido doloroso. ¿Qué demonios?, dijo mi guardián autoasignado, volviendo brevemente su atención hacia ellos. A mí no me molestó, ya que podía imaginar qué estaba pasando allí dentro. En cambio, aproveché la oportunidad para golpearlo en la cara. Esperaba que le doliera. Incluso esperaba que le doliera más a él que a mí. El dolor en mi brazo era intenso, y brevemente me pregunté cómo los tipos en las películas antiguas podían hacer esto durante horas y aún así parecer recién salidos de la barbería. Mi movimiento al menos captó nuevamente la atención de mi atacante, y aproveché la oportunidad para golpearlo con mi otro brazo aún bueno. Esta vez el golpe fue menos doloroso y tuvo un mayor efecto sobre él. Retrocedió, y pensé que mi primer entrenamiento como luchador adulto había sido un éxito. Después de unas cuantas peleas como esta, realmente podría hacer daño a alguien. Hubo otro sonido de huesos rompiéndose desde detrás del hombre que hablaba, y esta vez ambos miramos. 2 de los atacantes estaban tendidos, pero el tercero parecía estar rápidamente en pie.
Ralph y el hombre número 3 estaban dando vueltas el uno alrededor del otro, y Ralph tenía esta expresión en su rostro, la expresión que odiaba, la expresión que conocíamos tan bien, la expresión que todos habíamos aprendido a temer desde que éramos niños. Era mi mejor amigo en el mundo, pero en situaciones como esta, no era nada menos que el diablo. En esa mirada se reunía todo lo malo de la humanidad, todo lo que se revela cuando la delgada capa de civilización se desprende. Era un depredador en busca y disfrutaba inmensamente de ello. Mi compañero parecía un poco preocupado, pero antes de que pudiera dar otro golpe simbólico, él atacó de la nada. No fue simbólico, no lo vi, pero definitivamente. Lo sentí. También sentí la pared ayudándolo al golpearme en la parte trasera de la cabeza. Esto tiene que parar, comentó, sacando de la nada un cuchillo largo y vicioso. Lo siento, chico, nunca he tenido que hacer esto antes. Agregó. A diferencia de Ralph, no parecía disfrutar de su trabajo y parecía realmente arrepentido de que hubiera llegado a esto. De repente, su cabeza se giró hacia un lado cuando Ralph le propinó una patada con el pie. Miré detrás de su espalda y vi a 3 figuras en el suelo. Ralph tomó el cuchillo de él y lo dejó caer en la zanja. Debes dejar de hacer eso, amigo mío, dijo Ralph bromeando, aunque estaba seguro de que nunca había hecho algo así. Desearía que su voz no sonara tan malditamente impasible. Gracias, amigo, respondí, tratando de ocultar cuánto me sacudió. Me has salvado la vida. Lo sé. Para eso están los amigos. Eres mi amigo, ¿sabes? Mi mejor amigo en todo el mundo. Solo no olvides eso. ¿De acuerdo? Lo sé, respondí, pero no lo sentía. La mirada depredadora seguía ahí, a punto de ser ocultada por la máscara que solía usar para pasar desapercibido como humano. Sus rasgos se habían suavizado, pero sus ojos seguían siendo fríos y duros. Sabes, Andy, te quiero. Sinceramente, te quiero completamente. Eres mi único amigo real en el mundo. Solo tengo miedo de que algún día tenga que matarte si sigues haciendo cosas como esta. No tenía ni idea si era una broma o no. Ni siquiera sabía a qué se refería con hacer mierda. Pasear por los oscuros callejones. Se rió como si fuera el mejor chiste del mundo. Pero yo estaba desconcertado. ¿Qué diablos le pasaba? Era una pregunta que me había hecho muchas veces. Desafortunadamente, yo era uno de los pocos que había visto al verdadero Ralph. La vista no era agradable, y empeoraba. Aturdido, lo seguí más allá del grupo de atacantes que aún gemían. El camino de vuelta al hotel era más difícil de lo que recordaba, y me preguntaba cómo Ralph me había encontrado. ¿Me había seguido de alguna manera? ¿Por qué? Era más aterrador que ser asaltado. Sin él, solo perdería unos pocos dólares. Tal como estaba, él ayudó a crear una situación de vida o muerte en la que tuvo que rescatarme. Y sin embargo, sin lugar a dudas, me salvó la vida. ¿Cómo sabía dónde estaba? ¿Cómo sabía que estaba en problemas? Se suponía que estaba en la cama con Danny. Estaba a punto de preguntarle eso cuando me cayó con un fuerte abrazo. En el siguiente capítulo, cuando Ralph apareció en mi puerta, no hubo planificación ni preparación. Simplemente fue como fue. Sin una discusión significativa, solo 2 tipos pasando el rato, 2 pizzas podridas, algunas bebidas no saludables y una PlayStation. Me pregunté brevemente si Danny estaba ocupada y quería deshacerse de Ralph. Pero en realidad, el día iba genial. Como siempre. Le gané en todos los juegos deportivos y él no parecía importarle. Más que eso, parecía genuinamente feliz por mí. Jugamos, peleamos y discutimos hasta el agotamiento. Necesito hacer algo con Danny, dijo de repente. Si bien técnicamente no había prohibición contra tratar temas serios, rara vez sucedía. ¿Qué te pasa? Siempre pareces tan feliz, dije, aún medio concentrado en el juego. No sé, últimamente me pareció,
no sé, distante de alguna manera. Bueno, ¿qué cagaste? Pregunté, sin pensar realmente si quería saberlo. ¿Qué? Resopló. Porque yo. Vamos. Vamos, Dani es Dani. Todos sabemos que nunca mete la pata en nada. Y tú eres el experto en relaciones, ¿no? Ay, eso dolió, preferiría no mencionar mi debilidad más evidente. Está bien, ¿cuál es el plan? ¿Qué? Resopló. Porque yo. Oh, vamos. Dani es Dani. Todos sabemos que nunca la caga en nada. Y tú eres el experto en relaciones, ¿no? Ay, eso dolió, preferiría no mencionar mi debilidad más evidente. Está bien, ¿cuál es el plan? Respondí, ignorando su burla. ¿Necesitas idear algo para ella? ¿Cuidarla? ¿Cocinarle una buena cena? ¿Darle un masaje de pies? ¿Comprarle un buen regalo? ¿Llevarla a un viaje inesperado? Un regalo. Esa es una gran idea, amigo. Vamos, cómpralo. Voy a necesitar tu consejo. Sí, consejos de un experto en relaciones, pensé amargamente, pero me callé. El estado introspectivo de Ralph desapareció de repente, reemplazado por una actividad casi maníaca. Sacudí la cabeza, dándome cuenta de que las tiendas estaban a punto de cerrar y que lo que sea que hubiera hecho mal para molestar a Danny, probablemente no se podría arreglar. Ella simplemente no era así. Después de unos minutos, eligió una tienda donde pudiera gastar una cantidad moderada de dinero. El problema era que la tienda ya estaba cerrada, lo cual no era sorprendente ya que era después del horario de cierre. Desafortunadamente para ella, la joven dependienta estaba a punto de cerrar. Disculpe, ¿podría esperar un momento, por favor? Miró a su alrededor, su rostro claramente decía, no hay oportunidad, amigo, hasta que miró más de cerca a Ralph. Ralph sonrió con su elegante sonrisa de catálogo, y supe que ella estaba perdida. Había visto esto antes y sabía exactamente lo que estaba pasando. Era una joven de aspecto promedio con inseguridades promedio. Ralph no era para nada promedio, y ciertamente no era inseguro. Sabía el poder que tenía sobre algunas mujeres, y disfrutaba usándolo. Si una mujer tenía una debilidad, él la veía y la usaba a su favor. Ella lo miraba como un ciervo en los faros de un coche. Su amplia sonrisa parecía tan genuina. Sus dientes eran más blancos de lo permitido por la ley. Sus ojos eran de un azul hipnóticamente profundo. Cabello cuidadosamente peinado, piel bronceada, rasgos faciales de modelo. Ella nunca había estado íntimamente con un hombre tan atractivo. Y él obtendría lo que quería. Todos lo sabíamos. Por favor, tienes que ayudarme. Te lo ruego, dijo. El problema era que no parecía estar rogando. Sonaba sospechosamente como si solo le estuviera diciendo qué hacer. Sin querer apartar la vista de él, ella solo asintió, intentando abrir la puerta sin mirarlo. Finalmente lo logró, y nos encontramos dentro de la tienda, que volvió a estar brillantemente iluminada. Ella se movía como si necesitara ir al baño, pero sabía que solo tenía prisa por llegar a casa. La estábamos distrayendo de algo muy importante. Eso estaba claro. Ralph lo sabía tan bien como yo, pero le gustaba y a mí no. Vamos, Ralph, apúrate. Te voy a patear el trasero en el juego. Relájate, amigo. Tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Verdad?, añadió, mirando a la dependienta. Disfrutando de su poder sobre ella. Ella solo asintió, luciendo conflictuada pero impotente. Empecé a sospechar que estaba haciendo esto puramente para mi beneficio. Era una demostración de su poder sobre las mujeres, y por alguna razón lo estaba haciendo para impresionarme, mientras que la pobre chica tenía que pagar por ello. Puede que estuviera genuinamente preocupado por Danny, pero ella ya no tenía nada que ver con eso. Ya era suficiente.
Había tenido suficiente. Bueno, estoy seguro de que puedes arreglártela sin mí. Me voy a casa. Puedes unirte cuando estés listo. Ella no notó nada de esto y parecía seguir sorprendida. Sin embargo, su expresión arrogante de repente desapareció. Miraba a su alrededor como si esperara que ella lo ayudara. Vamos, Andy, te necesito aquí. Su confianza arrogante se desmoronó como una delgada fachada, e incluso su hechizo sobre la pobre chica parecía debilitarse mientras ella se atrevía a mirar su reloj de pulsera. Nos vemos, dije mientras salía de la maldita tienda, enojado conmigo mismo, con Ralph y con toda la mierda de situación. Pensé que era solo una noche casual con un amigo. Fue una agradable sorpresa ya que últimamente no habíamos tenido muchas de esas, pero resultó que él solo me estaba usando como usó a esa pobre chica solo para que pudiera ver esta demostración de, ¿qué? ¿Su poder sobre las mujeres? Su poder sobre otras personas, incluyéndome a mí. Que era más atractivo que yo. Era dolorosamente consciente de ese hecho y siempre lo había sido. Esa certeza fue la perdición de mi juventud. Mierda. Afortunadamente, no volvió a mi casa. En el próximo capítulo, teóricamente era posible turnarnos para organizar nuestras reuniones siguiendo un horario insondable que Danny, María y Lisa controlaban. Por alguna razón, siempre terminábamos en mi jardín en verano, lo cual me parecía perfecto. Yo era el único con una casa, lo que significaba que era el único con una piscina al aire libre privada. Supongo que no. Estar en una relación me daba un par de ventajas. Podía centrar mi tiempo y energía en mi carrera. Acababa de invertir en una nueva parrilla, que de por sí era absurdamente grande incluso para tales ocasiones. Una vez que los demás hombres mostraban de alguna manera el control de la situación se desvaneció por sí solo. Todos estuvieron de acuerdo en que no estaba tan calificado como todos estos expertos en barbacoa y debería concentrarme en servir bebidas. Con una risa, me retiré y me uní a las mujeres. Como se ha vuelto la norma últimamente, cualquier grupo de mujeres, incluida Dani, estaban hablando en voz baja con caras preocupadas. Como de costumbre, las cosas cambiaron tan pronto como un hombre llegó al alcance del oído. Entonces, ¿cuándo vamos a conocer a la señorita Andy? Preguntó Lisa, claramente tratando de cambiar de tema de conversación y encontrando un punto sensible de manera inconfundible. Pude ver a Dani y María arrugar la nariz. La única solución fue una broma. ¿Por qué estás interesada? Es tentador. Solo hay un pequeño detalle. Tienes que matar a Tom primero. Tom era la persona más gentil imaginable, pero con 2 metros y 5 centímetros de altura, ni siquiera me notaría intentando matarlo. Tom. Parece que voy a tener que matarte, grité en su dirección. Él solo asintió distraídamente, dándome un pulgar arriba mientras discutía algo con Paul. Espera. Dani siguió el juego. Pobre Tom no ha hecho nada para merecer esto. Si nuestro soltero eterno tiene que perseguir a alguien, debería ser yo. Con esas palabras, se llevó dramáticamente la mano al pecho y agarró mi brazo con la otra. Ahora todos estábamos riendo histéricamente. Dani era tan inalcanzable como la reina de Inglaterra, solo que mucho más atractiva. De repente, el dulce rostro de Dani fue reemplazado por una expresión de horror y me encontré volando lejos de ella, siguiendo obedientemente las leyes de Newton y cayendo de espaldas. ¿Qué demonios acababa de pasar? Miré hacia arriba y vi el rostro de Ralph contorsionado por la rabia. Aléjate de mi mujer, idiota. ¿Me oyes, Ralph? Traté de calmarlo manteniendo mi trasero en el suelo. Mirando a mi alrededor, vi bocas abiertas por todas partes. Cállate, ¿vale? No empeores las cosas. Todos sabemos lo que está pasando aquí. Respondí astutamente. ¿De qué estás hablando? Ralph preguntó a Lisa a sus espaldas, claramente desconcertado. Él sabe, declaró,
moviendo su dedo perfectamente manicurado de manera incierta en mi dirección. Y ella sabe, agregó, volteándose hacia su esposa. Vamos, cálmate. Paul trató de poner su mano en el hombro de Ralph. Ralph le permitió hacerlo, pero lo ignoró por completo. No soy ciego ni estúpido, ¿vale? Agregó mientras yo contemplaba cómo cambiar mi posición actual indigna. Miré a mi alrededor tratando de ver si alguien se daba cuenta de lo que estaba hablando Ralph. El cuello de Ralph perdió su peligroso color rojo y levantó las manos en señal de frustración. Finalmente, tomó la mano de Danny y literalmente la arrastró lejos del grupo y hacia mi casa. Mientras estábamos en un silencio avergonzado, se podía escuchar a Ralph gritándole a la pobre Danny desde adentro, pero las palabras eran indistinguibles. No parecía haber suficientes pausas en su discurso para que Danny pudiera decir una palabra. No le envidiaba tener que soportar esto y consideré brevemente entrar para ayudarla. Justo cuando estaba a punto de entrar, sentí la mano de Paul en mi hombro. Quédate. No creo que esto ayude. Asentí justo cuando una exhausta Danny reapareció. Podría jurar que parecía un poco culpable, como si fuera parcialmente responsable de este fiasco, lo que parecía absurdo. No había hecho nada malo. Consideré si debería hablar con ella y asegurarle que no pasaba nada, pero decidí mantenerme alejado de ella por la noche. Una lástima. Hablar con ella siempre había sido lo mejor de estas reuniones para mí. Después de un rato, el ambiente se aligeró un poco y comenzamos a hablar de cosas más importantes como deportes y el clima. Después de unos minutos, sentí una mano en mi hombro y me di la vuelta. Ralph estaba parado allí sosteniendo un plato con una hamburguesa y algunos otros platos sabrosos. El plato estaba demasiado ordenado para que él lo hiciera. Danny me lo había enviado como ofrenda de paz. Lo siento, amigo. ¿Estamos bien? Aprecié una disculpa masculina honesta. Además, no me gustaba el conflicto y no era alguien que lo mantuviera. Rencor para siempre. Todos sabíamos que Ralph tenía un temperamento y una tendencia a reaccionar exageradamente. No era gran cosa. Estamos bien. Nos estrechamos las manos, rodeados de caras aliviadas. Aún así, algo estaba pasando en segundo plano y no iba a desaparecer tan fácilmente. Ralph podía volverse loco y no había nada que pudiéramos hacer al respecto. Unos días después, me dirigía a la tienda para reponer mis suministros, que aún estaban bastante agotados desde la reunión de barbacoa. Cuando me encontré con María, una mirada a ella me dijo que estaba en modo de ansiedad femenina. Obviamente había llorado en algún momento y parecía estar apenas reteniéndose. Obviamente estaba en algún tipo de misión y iba a aferrarse al colapso hasta que todo estuviera hecho. Inmediatamente hice lo que esperaría que cualquier hombre hiciera en esta situación y la abracé. ¿Qué pasa, María? Te ves terriblemente preocupada, Andy. Esto es simplemente horrible. Todavía no puedo creerlo. Nadie podría haber pensado que esto era posible. Solo quería que finalmente llegara al punto. Ralph golpeó a Danny anoche. Supongo que no fue la primera vez. Ella nunca le había contado a nadie antes. ¿Puedes creerlo? Nuestro Ralph. El chico más dulce del mundo. Yo tenía una opinión ligeramente diferente de nuestro híbrido Jekyll y Hyde. Pero decidí guardármelo para mí. Las mujeres tendían a tener una opinión muy sesgada de nuestro chico de oro. Increíble, dije, aunque no tuve problemas para creerlo. ¿Por qué ella eligió contártelo precisamente esta vez? Me miró como si fuera el mayor idiota del mundo. Andy, puede ser bastante estúpido. ¿Viste su ojo? Es difícil no hacerlo, María. Ni siquiera la he visto desde que todos nos reunimos en mi jardín. ¿Cómo iba a saber yo ese detalle que no la impresionó? Casi podía escucharla pensando. Los hombres. Su ojo estaba completamente morado, Andy. Todavía me miraba, preguntándose cómo no había notado eso.
Trató de ocultarlo, pero no ayudó en absoluto. Luego, tenía moratones por todo el cuerpo. Maldición, dije, vacilando en decir algo. ¿Puedes creer que se avergonzaba de eso? Como si fuera su culpa. Increíble. Eso es una mierda. Pareció la respuesta segura. ¿Verdad? Cuando ya no pudo ocultarlo más, empezó a defenderlo. Solo asentí. Quiero decir, Ralph. Quiero decir, es genial. ¿Qué tiene que ver eso? Pensé que las mujeres siempre veían solo lo mejor en Ralph y no notaban sus lados feos simplemente porque era tan malditamente guapo. Todos usaban gafas de color de rosa cuando se trataba del señor perfecto. Tuve que aguantar eso. Toda mi infancia fue algo roto. Ninguno de los adultos ni siquiera pensó en sospechar de él. Simplemente se quedó allí, sonriendo y guapo, ocultando al maníaco en su interior. Todos estamos ocupados ayudándola en este momento. Todos hemos decidido que es mejor que te mantengas alejado. Lo siento. Sé cómo es. Por favor, entiende. ¿Qué diablos estoy haciendo aquí incluso? Eso fue doloroso. Dani era una de mis mejores amigas. ¿Por qué de repente me negaba a ayudarla en su momento de necesidad? Entonces, ¿qué está pasando ahora, María? ¿No hay nada que pueda hacer? No. Tienes que mantenerte alejado. ¿Me oyes? Esto fue acompañado por una mirada severa en mi rostro, como si yo fuera quien hubiera golpeado a Danny. El problema era que estaba bastante seguro de que no lo había hecho. ¿Qué hice mal? Vamos. En serio, Andy. De todos modos, se está mudando, al menos por unos días. Se está quedando conmigo y Paula hasta que se dé cuenta de lo que quiere. Está bien. Solo avísame si hay algo que pueda hacer. Sin decir una palabra más pero lanzándome otra mirada confundida y severa, María simplemente me dejó parado allí, aún perplejo. Siguiente capítulo. Danny, necesitas irte. Fue un error que Ralph volviera y lo perdonara. Un día te destruirá a ti o a alguien más, María suplicó. No es exactamente lo que esperas escuchar en una típica fiesta de barbacoa, pero ciertamente es verdad. Sabía que el tema había surgido antes y volvería a surgir. Esta vez no les importaba que yo y los otros chicos los estuviéramos escuchando, ya que era de conocimiento público. Ralph era el mejor amigo que cualquiera podría tener. Pero al mismo tiempo, era una maldita bomba de tiempo. Todos nuestros amigos comenzaron a bajar la guardia cuando se trataba de él. Nadie sabía qué hacer con Danny. Prohibirle ser amigo era imposible después de lo que había hecho por cada uno de nosotros. Detente, ¿de acuerdo? Sé lo que estoy haciendo. Deja de presionarme, María. Soy su esposa, y me quedaré con él para bien o para mal, ¿de acuerdo? ¿Entiendes? Él me necesita ahora, y es mi culpa. Entre sus otras virtudes, Danny era leal hasta la médula. Toda la situación era una mierda. Ralph nos había ayudado en numerosas ocasiones. Simplemente lo hacía. Así era él. Nunca pedía nada a cambio. Todo lo que podíamos ofrecerle era lealtad. No parecía mucho, pero en realidad era bastante. Especialmente en una situación como esta. María solo levantó las manos reconfortantemente. Solo queremos ayudar, ¿de acuerdo? La carga de Danny era sin duda la más pesada. Nadie podía dudar de que ella lo amaba. Desde el principio. Parecía que estaban hechos el uno para el otro. Siempre fueron los más populares, los más atractivos y los más lindos del vecindario. Muchas personas los deseaban, pero todos sabían que era inútil. Ninguno de nosotros estaba cerca cuando sucedió, pero nos parecía que habían nacido juntos y seguirían así hasta que murieran en brazos del otro. Por mucho que pareciera que estaban hechos el uno para el otro, sus biografías eran muy diferentes.
Danny venía de una familia de clase alta donde estaba segura y protegida. Llamar a la casa de Ralph un desastre sería como llamar al océano Atlántico ligeramente húmedo. Su madre había huido en algún momento. Debe haberlo hecho bastante temprano, ya que ni siquiera podíamos recordarla. Su padre era un hombre muy dulce y claramente amaba a su hijo, pero tenía un temperamento extremo. Sé que estás tratando de ayudar, pero tengo que manejar esto por mi cuenta, ¿de acuerdo? Para bien o para mal, dije, no soy del tipo que huye cuando las cosas se ponen difíciles. Deberías saberlo. Todos sabemos eso, pensé mientras los veía abrazarse emocionalmente después de su breve discusión, ya olvidada. A pesar de la clara afirmación de Danny. Era nuestro problema si queríamos que lo fuera o no. Era imposible no ver su drama en curso y cada vez más escalofriante. Lo siento mucho, María. Esto es tan difícil. Lo sé, respondió María, resoplando tan fuerte como Danny. De todos modos. ¿Qué pasó esta vez? Pete me trajo una hamburguesa, Danny. Pete le trajo algo de comer a todos. Así es como siempre comenzaba. Alguien estaba haciendo algo agradable por Danny. Alguien estaba hablando con Danny. Alguien solo estaba mirando a Danny. No puede seguir así, Danny, dije, interviniendo en su conversación. Esto sigue empeorando, y tarde o temprano alguien saldrá lastimado. No. Déjame en paz, por favor. Ya la estoy pasando bastante mal. No puedo dejarlo. Él no puede sobrevivir sin mí. Es mi hombre, y estaré ahí para él incluso cuando los tiempos se pongan difíciles. El problema era que los tiempos habían sido difíciles durante bastante tiempo. Sus problemas habían estado escalando durante casi un año. ¿Por qué te quedas? Finalmente le pregunté a María después de que Danny se fuera a arreglar su maquillaje, por la misma razón por la que tú estás aquí. Para vigilar a Danny. No es solo Danny, ¿sabes? Me gusta mucho Ralph. Quiero decir, el verdadero Ralph. Ni siquiera puedo recordar un momento en el que no fuéramos amigos. ¿En serio? Andy es, cariño, el verdadero Ralph. ¿Alguna vez ha sido tu amigo? ¿Realmente te gusta? Vamos, recuerda cómo me ayudó cuando dejé el coche de papá en medio de la noche. Cuando asumió la culpa. Cuando la señorita Parker quería expulsarme de la escuela. ¿Cuándo? Lo sé, lo sé. Me interrumpió. Pero ¿estás seguro de que así es como es él? Un buen tipo que ayuda a todos, simplemente pierde la cabeza a veces y cuenta con la comprensión de todos. ¿Qué quieres decir? ¿Alguna vez has considerado? ¿Qué podría ser al revés? ¿Qué tan improbable es que su dulce personalidad simplemente deje el escenario? ¿Que él pueda disfrutar de estos ataques de ira? ¿Qué son su verdadera naturaleza? ¿Que puede usarnos para cubrirse el culo al forzarnos, al ser amable la mayor parte del tiempo? ¿Lo crees? No lo sé. Honestamente no lo sé. Pero sé por qué me estoy quedando. Y definitivamente no es por Ralph, Danny y tú. ¿Qué? No soy yo de quien debes preocuparte. Por alguna razón, parecía que no me creía. Mientras tú y Danny no pueden alejarse de Ralph, Paul y yo tenemos que quedarnos. Tú y ella son nuestras verdaderas amigas. Y no te dejaremos sola mientras te sumerges en el abismo. Siguiendo a Ralph, de repente tomó mis manos en las suyas y me miró con compasión. Andy, Danny puede estar condenada. Debemos acostumbrarnos a esa idea. Pero tú, amigo mío, tal vez tengas que soltarlo. Antes de que pudiera continuar y yo pudiera pensar en algo útil que decir, Danny regresó, y María me dejó solo para reflexionar sobre todo y estudiar de manera furtiva los nuevos moretones de Danny, mal disimulados. Recordé el día en que Ralph me ayudó a luchar contra los malvados gemelos Ostrowski. Ellos me habían emboscado nuevamente después de la escuela y comenzaron a golpearme sin piedad.
Siempre había sido un tipo grande, aunque usaba mis músculos para el deporte, no para pelear. Los gemelos eran 2 años mayores que yo y eran unos bastardos malvados. Les encantaba pelear y llevaban sus cicatrices de batalla con orgullo, siempre buscando agregar más. En algún momento durante la pelea, todos nos giramos y miramos en la misma dirección, sintiendo algo malévolo que nos observaba de la manera en que solo los niños lo hacen. Ralph simplemente se quedó allí con los brazos relajados a los lados. En comparación con nosotros, era un chico pequeño y frágil, delgado hasta el punto en que la gente sentía la necesidad de alimentarlo espontáneamente. Más importante aún, su rostro era demasiado guapo para participar en una pelea a puñetazos. Sin embargo, todos sabíamos que los Stravskis estaban en problemas. Ralph tenía una mirada extrañamente tranquila en su rostro, como si estuviera en alguna área privada. Noté una garganta ligeramente roja y un párpado tembloroso. Esto iba a terminar mal, y no pensé que valiera la pena. Pero eso nunca fue un problema para Ralph. Vamos, Ralphie. Solo estábamos jugando. Intentó uno de ellos. Mal movimiento, pensé. Odiaba que lo llamaran Ralphie. Ralph simplemente comenzó a caminar calmadamente hacia nosotros. Los gemelos levantaron las manos de manera apaciguadora. Ya habían sido derrotados por él antes y no querían repetirlo, pero eso fue lo que sucedió. Intenté ayudarlo de cualquier manera que pudiera, pero fue más una acción simbólica, y alguna parte de mí sintió la necesidad de proteger a los gemelos. Como de costumbre, Ralph no mostró misericordia. No para sus enemigos, no para él mismo. Luchó sin ningún sentido de seguridad o justicia. Trató de infligir el máximo daño, ya fuera apropiado o no. No le importaba en lo más mínimo que él mismo pudiera resultar herido. Siempre me pregunté cuánto tiempo podría mantener esa apariencia, pero siempre permaneció virtualmente ileso. Unos minutos más tarde, los gemelos estaban en el suelo y mi tarea cambió a intentar ayudarlos en lugar de detener el proceso. Ralph todavía estaba en la zona y podía destruirlos si nadie lo detenía. Lo tomé en mis brazos, hablándole, tratando de mirarlo a los ojos, hasta que finalmente regresó a nuestro mundo. Siguiente capítulo, ¿qué diablos fue eso? Estaba de pie en un aeropuerto concurrido tratando de encontrar mi maldito equipaje, cuando me di cuenta de que estaba desnudo. Y todos comenzaron a notarlo y a mirarme, aterrorizados. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algo de ropa para cubrir mi desnudez. Y luego sonó el timbre. Siguió sonando hasta que el aeropuerto desapareció y me desperté por completo, pero aún un poco confundido. 3 de la mañana. ¿Qué demonios? Esto tenía que ser importante. De alguna manera. Ya sabía que iba a lamentar más tarde. Que no fuera importante. Tropezando por las escaleras familiares, me dirigí hacia la puerta principal. ¿Dani? Ella simplemente estaba parada allí, mojada por la lluvia torrencial, y había sangre en su camisa una vez blanca. Demonios, esto parecía realmente malo. Abrí la puerta de par en par y la arrastré dentro, bajo la maldita lluvia. Se veía extrañamente distante y pasiva, como un muñeco de trapo. Sin saber qué más hacer, la senté en una silla de la cocina y la examiné en busca de heridas. «Es su sangre», dijo lánguidamente, leyendo mi mente. «¿Mr. Ide salió de nuevo?» «Sí». En este punto, fue interrumpida por un ataque de llanto y yo pacientemente la sostuve hasta que pasó. Pedimos pizza. Vamos, comencé incrédulo. Él no sospechaba. Sospechaba. Sonreí al repartidor de pizza. De ninguna manera. No puede ser. Tengo 23 años, después de todo. Sé que no soy feo. Dani, esto se está yendo de las manos. Ya no es celos. Es locura. No sé. No directamente. No tengo ni idea. Probablemente se trate de que soy demasiado amigable con los hombres,
¿los aliento a buscar un reemplazo para él? Algo así. Eso es ridículo. Lo sé, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Simplemente tiene miedo de perderme. Y para nada, soy suya. Suspiré. Odiaba escuchar esa última frase. ¿Qué pasó, Andy? Tuvimos una pelea. Una desagradable. Estaba harto de su mierda. Luego comenzó. Ya sabes cuál. La garganta roja, el parpadeo del ojo. Oh sí. Conocía todas esas expresiones de Ralph. Todos las conocíamos de memoria. Las cosas se ponían mal cuando se sentía traicionado o alguien se acercaba demasiado a Danny o a sus amigos. Tan pronto como su cuello se ponía rojo y su ojo parpadeaba, todos huíamos del lugar lo más rápido que podíamos de niños. Excepto Danny. Danny siempre se quedaba. Sí, lo sé, respondí, volviendo al presente. Y ahora, Danny, por mucho que me duela decir esto, tienes que dejarlo para siempre. No, no puedo. No entiendes. Y nunca lo has hecho, ¿verdad? Ahí estaban esas molestas insinuaciones de nuevo que nadie quería aclarar. Era patético. ¿De qué estás hablando? Lo siento, Andy. Eres un buen tipo. No hiciste nada malo. Pero estoy cansada. ¿Puedo usar tu habitación de invitados? Claro, adelante. Sabía que a menudo dormía en la habitación de invitados abajo, aunque nunca dormía sin Ralph. Encogí los hombros, la abracé y subí a mi habitación, esperando que el maldito sueño del aeropuerto no volviera. Segundos después de que mi oído tocara la almohada, fui bruscamente despertado por un tipo de golpeteo. El reloj mostraba que habían pasado 2 horas, lo que explicaba mi estado confuso. Me tambaleé hacia las escaleras nuevamente, tratando de averiguar qué estaba pasando. Esto se estaba convirtiendo en un mal hábito. Me recibió una vista bastante inesperada. La puerta principal había sido derribada. Un poco menos inesperada fue la aparición de Ralph detrás de ella. ¿Por qué no llamaste? Logré preguntar antes de notar la contorsión en su rostro. Ralph parecía una caricatura de su hermoso rostro de modelo. Se veía completamente loco, sucio y, lo más importante, enojado. Se veía como algún supermodelo del infierno. Otro detalle agradable era el palo de hierro que sostenía. No sabía por qué, ya que no tenía ni una sola llanta en mi casa. Ralph, comenté despreocupadamente, por si acaso no podía recordar su nombre. Tú, respondió con la misma destreza, por si acaso había olvidado que yo era yo. ¿Dónde está ella, Danny? ¿Quién más? Pensé, no íbamos a ganar el premio a la conversación más inteligente de la historia. Bajé las escaleras justo cuando Danny salía de la habitación de invitados. Tuve tiempo de notar la expresión de horror y vergüenza en su hermoso rostro. Con cada segundo que pasaba, Ralph parecía desinflar a Danny y yo obviamente pasábamos nuestras noches en habitaciones diferentes e incluso en pisos diferentes. ¿Cómo esto podría ser siquiera un problema para él? Nunca había habido ni siquiera una insinuación de algo inapropiado entre nosotros. Danny. Habló de repente de una manera muy infantil, como un niño pequeño que necesitaba ayuda. Danny inmediatamente se ablandó. Demonios, aún podía manipularla a su antojo. Después de abrazarlo durante un rato, ella vino hacia mí y también me abrazó a mí. Necesito irme con él. Él es muy frágil. No lo hará sin mi ayuda. Piensa en lo que sucedió antes y en lo que quieres al final, le dije en voz baja mientras ella lo seguía. Pensé. Asintió, pero probablemente solo era un deseo irreal frente a la realidad. Por primera vez desde que éramos niños, no había visto a ninguno de mis amigos durante semanas. No estaba seguro si ellos se habían visto entre ellos. Sabía que no quería ver a ninguno de ellos. Pero lo más desagradable fue el mensaje de María pidiéndome que me alejara.
Maldita sea, estoy tan enojado contigo. Eso realmente me molestó. No había hecho nada malo. Solo estaba apoyando a todos lo mejor que podía. María iba a arruinar nuestra amistad con sus insinuaciones apenas veladas, su negativa a decirme qué estaba pasando, sus acusaciones. Claramente pensaban que yo era parte del problema, aunque no podía entender por qué. Así que hice lo que mejor hacen los hombres adultos. Me enfurruñé. La separación me hizo bien. La nube negra en el fondo comenzó a disiparse. Estaba cansado de ser acusado de causar problemas a otras personas. Empecé a pensar en Danny mucho menos a menudo, solo 10 o 20 veces al día. En un momento incluso me volví tan distante de todo que empecé a notar a otras mujeres. Aún no estaba listo para salir con nadie, pero ya era un progreso. Era como si estuviera pasando por un divorcio con todos mis amigos, pero sobre todo con Danny. Y luego todo volvió a ser una mierda. Estaba pasando tranquilamente la noche viendo tonterías sin sentido en Netflix cuando sonó mi teléfono. Distraídamente, contesté la llamada sin siquiera mirar el identificador de llamadas. Andy. Alguien sollozaba, y el hecho de que fuera la voz de Danny me puso inmediatamente en alerta máxima. Danny, ¿qué pasa? ¿Puedes venir, por favor? Decidí que mantenerme alejado de ellos era lo mejor para mí en ese momento. Y aquí estaba. Estoy en camino. Maldición, esto tenía que ser grave. Danny rara vez pedía ayuda, y el hecho de que estuviera llorando no era una buena señal. Salté al coche e intenté lidiar con el pánico. Consideré llamar a la policía, pero no tenía idea de qué decirles. Una mujer llorando por la noche. No era razón para un equipo SWAT. Me apresuré a su apartamento para encontrarme con los vecinos preocupados reunidos en la puerta principal abierta. Está bien, dije, tratando de mantener la calma, aunque aún no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Yo me encargaré. Nadie me creyó, incluyéndome a mí mismo, pero de todos modos se fueron. La sala de estar estaba hecha un desastre, pero ninguno de mis amigos estaba allí. Ralph estaba sentado en su cama, llorando y sin notarme. Sin querer alarmarlo, salí en silencio. La puerta del baño estaba dañada pero aún cerrada con llave. Golpeé suavemente y llamé a Danny a través de una grieta que no debería estar allí, tratando de no alertar a Ralph. «Tú». Lo escuché gritar detrás de mí. No se veía nada bien. Su rostro estaba tan sucio como su sala de estar, rojo, hinchado, desesperado, pero sin heridas visibles. Ralph, comencé lo más tranquilizador posible. Danny me llamó, dijo que necesitaba ayuda. Vine de inmediato. ¿Hay algo que tú, de todos los idiotas, estás aquí para ayudar? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hay de malo en mí? ¿Qué hay de malo en ti? No hay nada malo en ti. Me apuñalaste por la espalda. Después de todo lo que hice por ti. Te salvé la vida. ¿Has olvidado que fui el mejor amigo que cualquiera podría desear? ¿Así es como me lo agradeces? ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué? Simplemente gritaba sin más explicación. Calma, Ralph. Escuché desde atrás de mí. Lo llamé. Danny, no estoy bromeando. ¿Sabes lo que va a pasar? He llegado al punto en que no me importa, respondió sorprendentemente calmada. Miré rápidamente hacia ella. Para mi inmenso alivio, se veía sucia, cansada, probablemente magullada, pero no gravemente herida. Juro que mataré a alguien si me dejas. Me estremeció hasta lo más profundo. Esto era demasiado serio. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando? Miré a mi alrededor, sin encontrar respuestas en ninguno de los rostros. ¿Qué demonios estaba pasando? Todos asumían que yo sabía lo que estaba pasando, pero nadie quería contarme. Ok, ¿y ahora qué? Danny, no puedes quedarte aquí.
No es seguro. Traté de razonar, ignorando a Ralph, el elefante en la habitación. Me sorprende que nadie. Llamó a la policía y nadie resultó gravemente herido. Danny señaló los enormes hematomas en su antebrazo que no había notado. ¿Ves? Eso es lo que pasa, dijo Ralph antes de desaparecer repentinamente en las profundidades de su apartamento. Bien, Danny, esto es todo. Es hora de que te vayas. Andy, sabes que no puedo hacer eso. Ralph lastimará a alguien, tú lo lastimaste. No puedo permitir que eso suceda, San. Me preguntaba a quién pensaba que podrían matar y asumí que Ralph estaba hablando de suicidio. Eso es chantaje. ¿Realmente necesita rebajarse tanto? Bueno, Andy, apenas podemos juzgarlo, ¿verdad? ¿Qué demonios quería decir con eso? Antes de que pudiera preguntar, Ralph había regresado y claramente había recuperado el impulso. Su cuello estaba ligeramente rojo, pero al menos su ojo no estaba tics. ¿Qué demonios sigues haciendo aquí, imbécil? No exactamente gritó, pero los vecinos sin duda podían escuchar cada palabra. Oye, soy tu amigo. Comencé antes de que me interrumpiera. ¿Amigo? ¿Mi amigo? ¿De verdad? No solo lo escuché. Sentí como si estuviera parado en un túnel de viento. Te odio. Siempre te he odiado. Seamos honestos, ¿de acuerdo? Todo ha sido una farsa durante años. Estoy harto de esto. ¿Me escuchas? ¿Cuál fue mi brillante respuesta? No tenía idea de qué estaba hablando y asumí que no quería decir nada en serio. Siempre la quisiste, idiota. Sabes que no me importa. La mayoría de los chicos la quieren. Me vuelve loco, pero ya no me importa. Parecía confundido en este punto y un Ralph confundido y enojado era muy intimidante. Pero tú. Gritó, volteando y señalando a Danny. Eres el que me está matando. Ralph, cálmate, por favor. Estás inventando esto. Intenté, Andy. Danny me interrumpió, sonando tranquilo y triste. Él tiene razón. Seamos honestos por una vez, ¿de acuerdo? Él tiene razón. Esta deshonestidad nos está matando. Está bien, agregó, en mi opinión, completamente innecesario, ya que todavía no estaba seguro de lo que querían decir. Está bien, está bien, finalmente dije, principalmente ganando tiempo. Entonces siempre me ha gustado Danny. Lo admitiré. Quiero decir, ¿a quién no le gusta? ¿Me estás tomando el pelo, idiota? Has tenido un enorme letrero de «Amo a Danny» en tu frente desde que eras un niño. ¿De verdad crees que nadie vio eso? Para ser honesto, sí, pensé. Mierda, el gato estaba fuera de la bolsa. Andy, Danny dijo muy suavemente. Todos lo sabían. ¿Crees que fui así sin razón, idiota? Un idiota celoso y enojado que ni siquiera yo soporto. Siempre supe que la querías. Siempre supe que eventualmente la perdería contigo. Y siempre supe que alguien moriría si eso sucedía. ¿Estás loco, hombre? Respondí, sabiendo ya la respuesta. Sí, sonrió amargamente. Sí, lo estoy. Y, ¿sabes qué? Es por tu culpa. No solo tú, idiota. Puedo sobrevivir a otro perdedor que intenta quedarse con mi mujer. Pero Danny. Ella me miró como si estuviera avergonzada y encogió los hombros. ¿Danny? Pregunté. Algo de lo que dice es verdad. Siempre he sido la chica de Ralph. Nunca ha habido ninguna duda al respecto. Pero siempre me has gustado mucho. Se ruborizó ligeramente, lo cual era tan lindo como inapropiado dada la situación. ¿Ves? Gritó. Nunca has podido ocultarlo. Siempre supe lo que estaba pasando.
¿por qué crees que fingí ser tu amigo? Demonios, ni siquiera te caía bien. Dicen, mantén cerca a tus enemigos. ¿Qué? Todavía no podía aceptar que estuviera siendo serio. Andy, piénsalo, intervino Danny. ¿Alguna vez te ha caído realmente bien Ralph? Bueno, maldición, quería que las cosas finalmente salieran a la luz. Pero tal vez no tanto. Hora de la verdad, agregó mientras ambos esperaban mi reacción. Bueno, admitiré que principalmente me quedé a su lado por ti. Pero, ¿por qué salvó mi vida entonces en ese callejón oscuro? ¿Qué crees, idiota? Te seguí esa noche. Y todavía lo hago de vez en cuando. Cuando vi dónde estabas, fue perfecto. Salvarte habría evitado que intentaras robar a Danny si tuvieras algo de estilo. Pero por supuesto que no tienes. Oye, nunca intenté robarla. ¿En serio? Seamos honestos. No te gusto. Dilo y puedo vivir con eso. ¿Por qué? ¿Quedarte? Porque nunca has tenido novia. Porque la quieres. Y solo a ella. La amas y solo a ella. La amas lo suficiente como para quedarte y sufrir en silencio. Suficiente para vivir como un monje. Suficiente para verme conseguir lo que quieres. Confundido, solo pude asentir. Danny agregó, avivando el fuego que ardió brillantemente en ese momento. Ralph gritó mientras su mirada se desviaba. Agarró un enorme cuchillo de cocina y lo miró como si estuviera confundido. Supuse que no sabía a quién matar con ese cuchillo. Danny. Yo o él mismo. Danny, mientras tanto, se acercó a mí, obviamente tratando de protegerme y sin verse a sí misma en su lista de posibles víctimas. Antes de que pudiera advertirle, lanzó el cuchillo en nuestra dirección de manera indefinida. Contrario a lo que ves en las películas, lanzar un cuchillo de cocina no es fácil. Ralph no tenía habilidad. Todo lo que tenía era ira. El cuchillo golpeó la pared sin causar daño. Por el mango. Los tres estábamos atónitos. Ralph miró sus manos, incrédulo. Mierda. Dijo simplemente, apareciendo de repente cerca de las lágrimas. Danny caminó audazmente hacia él y acarició suavemente su mejilla. Ralph, lamento mucho cómo resultaron las cosas. No es justo. Nunca fue justo para ninguno de los dos. Ralph, debo irme de todos modos. Esto ha ido demasiado lejos. Él levantó la cabeza. Parecía absurdo, pero realmente estaba sorprendido por sus palabras. Sí, por supuesto que tienes que irte con él. Siempre supe que me estabas engañando. Con él, siempre fue Andy, Andy, Andy. Estoy harto de eso. Pero te diré, si sales con él ahora, uno de nosotros tiene que morir. No estoy bromeando, tú o Andy, será completamente tu culpa. Ralph, por favor, busca ayuda. Esto no puede continuar más, dijo amorosamente. No te atrevas a irte con él. Gritó, incapaz de contenerse. No, Ralph, no puedo quedarme. Lo siento mucho. Volveré pronto. Danny, por favor, no me dejes. Fue sorprendente cómo pasó rápidamente de la rabia a las lágrimas a la súplica. ¿Fue todo real? ¿O él era solo un brillante actor? Intentó todas las tácticas que se le ocurrieron y no conocía la vergüenza. Yo era un observador involuntario de esta escena indigna. Volveré mañana, mi amor. Con esas palabras, simplemente me hizo señas para que dejara su apartamento con ella sin tocarme, lo cual parecía una buena idea, por supuesto. Fuimos a mi apartamento. Sin decir una palabra, ella desapareció en la habitación de invitados, que ahora consideraba mi habitación, rechazando mi oferta no verbal de escucharla si quería hablar. Por supuesto, no pude dormir ni un segundo. Para mi gran sorpresa,
unas pocas horas más tarde, escuché que se abría la puerta de mi habitación. ¿Te importa?, preguntó suavemente. Solo abrázame. No fue solo una oferta tentadora. Fue el primer paso hacia algo que había soñado toda mi vida. Aunque fuera solo una noche, valía la pena. Sí, habíamos confirmado los temores de Ralph, pero parecía que todavía estábamos en una especie de montaña rusa. No teníamos más remedio que esperar a que terminara. Con suerte, no en lágrimas. Cuando me desperté al día siguiente, ella todavía estaba profundamente dormida. Adiviné que las semanas anteriores no habían sido en vano para ella. No podía imaginar cómo era vivir con Ralph. Ella tenía sus razones para quedarse con él, y ya fueran justificadas o no, era una heroína por aguantarlo. El olor del desayuno que había preparado podría haberla ayudado a salir de mi habitación hacia la cocina. Hice mi mejor esfuerzo, tratando de impresionarla. La lucha por ella estaba completamente abierta, y haría lo que fuera necesario para ganar. Oh, eso se ve realmente apetitoso. Estoy hambrienta. Desafortunadamente, después de un buen comienzo, el resto del desayuno pasó en un incómodo silencio. Uno de nosotros debería haber tenido el coraje de discutir abiertamente lo que queríamos, pero no sucedió. Ciertamente no quería rogarle que se quedara, y no quería coercerla como hacía Ralph. Por supuesto, esperaba que dejara a Ralph, pero tenía que ser su propia decisión. Decidí no mencionarlo. Danny, realmente necesitas dejar a Ralph. Bueno, eso fue todo por esa decisión. Ella no dijo nada en respuesta, simplemente me miró. Tristemente. No es tan fácil, Andy. Tengo que cuidar al hombre que amo. Tengo que asegurarme de que no salga herido. Incluso si él mismo se lastima, respondí, asumiendo que ella estaba hablando de Ralph. Ella me miró, sorprendida y un poco preocupada. Danny, ¿realmente crees que te ama? ¿Qué? Bueno, por supuesto que sí. Está volviéndose loco por toda esta situación. De acuerdo, es hora de dejarlo todo claro, decidí. ¿En serio? ¿Sabes qué? Creo que siempre ha sido el centro de atención y lo ansía. Necesita el poder que conlleva. Necesita validación. Necesita sentirse importante. ¿Qué tiene que ver eso con todo esto? ¿Alguna vez has considerado que simplemente te está utilizando? ¿Qué nos está utilizando a todos nosotros que éramos el escenario y el público para sus pequeños dramas? Ella negó con la cabeza, pero pude ver que su fe en Ralph comenzaba a tambalearse. No estoy tan segura, Andy. Parece una excusa. Sí, le gusta la atención, pero parece una manera barata de justificar el hecho de dejarlo. No puedo negar el amor que él siente por mí. De acuerdo, respondí, encogiéndome de hombros y sin querer profundizar más en este campo de minas. Si lo que dije fuera cierto, y no lo sabía con certeza, sería un golpe para su autoestima. Ralph nunca la amaría, solo la usaría. Entendía lo halagador que debía ser para ella ser su elegida, ser el centro de atención con él, ver a otras chicas queriendo las mismas cosas que ella. Sorbimos nuestro café en silencio. Traté de observar la expresión en su rostro para no delatarme. Y ella estaba sumida en sus pensamientos. Era un gran paso para ella incluso pensar que toda su lucha y sufrimiento por el matrimonio podrían haber sido en vano. Todo lo que haría sería servir un propósito en el plan de Ralph. De repente, pareció tomar una decisión. Debo irme a casa. Por supuesto, hice mi mejor esfuerzo para ocultar mi decepción. Había practicado durante años. Ocultar mis verdaderos sentimientos cuando se trataba de Danny era algo en lo que realmente destacaba. Entiendo. Quería llorar, rogar, gritar, convencerla. Pero sabía que no ayudaría. Tenía que ser su propia decisión. Si lo acepta, lucharé por ella. Si no, aún la apoyaría,
como lo había hecho durante mucho tiempo. Para dos personas que habían pasado la noche abrazadas, el extraño abrazo incómodo y los estereotipos balbuceantes que fueron nuestro adiós estaban un poco fuera de lugar. Pero sentí como si se hubiera levantado un muro entre nosotros. Sentí que había jugado mis cartas demasiado pronto y había perdido. No te preocupes por mí, dijo. Adiós. Pero eso era exactamente lo que hacía. Como siempre, sentí la necesidad de protegerla. Y como siempre, nunca lo hice. Los siguientes días estuve muy ocupado, principalmente preocupándome e imaginando cosas horribles. En tardes grises, regresaba a casa una vez más reflexionando sobre mi vida de mierda. No había nada que pudiera hacer sobre esta situación de mierda con Danny y Ralph. Eso significaba que no podía hacer nada sobre la situación de mierda con Andy tampoco. Consideré una vez más dejarlo todo atrás y empezar de nuevo en otro lugar. Era una buena idea. Si lograba ignorar el hecho de que nunca pasaría nada así, todo seguiría igual. Todos estábamos firmemente atados a nuestros roles en esta obra barata. De repente, sentí un empujón en la espalda que vino de la nada. Mientras tropezaba hacia adelante, pensé para mí mismo, esto no habría importado cuando era niño. Simplemente me habría sentado y habría observado lo que sucedía. Pero era un adulto, y así tropecé como un idiota tratando de evitar lo inevitable. Eventualmente, choqué con un poste de luz de una manera muy indigna. Antes de que mi trasero tocara el suelo, miré a mi alrededor, tratando de averiguar qué había pasado y vi a Ralph parado allí. Me estaba mirando de la misma manera en que siempre miraba a mis enemigos, lo que me decepcionó un poco. Había estado de su lado durante años, y no sentía que lo mereciera. Ralph, dije. Principalmente para decir algo. Eres un bastardo. Eres un idiota. Arruinaste todo. ¿Qué? Tú. Yo, Danny. Eso es. Lo arruinaste. Siempre fuiste tú y Danny. Siempre he sido el extraño. Esto era absurdo. Era justo lo contrario. Así que respondí de la manera más obvia posible. ¿De qué demonios estás hablando, Ralph? Fue Danny sonando inusualmente severa. ¿De dónde había salido ella incluso? Ralph parecía igualmente sorprendido. Su cabeza se giró en su dirección. Danny, aléjate de mí. Trataré contigo más tarde. No me gustó cómo sonó eso. Para nada. Teníamos un trato, Ralph, gritó ella, señalándolo con el dedo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué tipo de trato tenían? Su dedo perfectamente manicurado parecía de alguna manera fuera de lugar, dada la situación potencialmente violenta. La uña estaba pintada de rojo brillante. No me importa. Mi querida esposa, has estado engañando todo este tiempo. Rompiste nuestro trato. Sorprendiéndonos a ambos. Ralph le dio un puñetazo en la cara, no muy fuerte, pero con el puño cerrado. Esto estaba llegando a ser demasiado. Yo era un tipo pacífico, pero esto era demasiado. Golpear a cualquiera estaba mal, pero golpear a mi Danny era impensable. No tengo idea si mi cuello se puso rojo y mis ojos empezaron a parpadear, pero de cualquier manera me sentí como el señor Hyde por primera vez en mi vida. Simplemente me acerqué a él, ardiendo por dentro, y él solo me miró. Ambos sabíamos lo que iba a pasar. En algún momento mi puño chocaría con su cara. Hice lo que era necesario, y él no hizo nada para evitarlo. Yo no tenía ni idea de la pelea, pero él sí. Aún así, él solo se quedó allí, esperando que sucediera. Como si fuera en cámara lenta, retiré mi mano. Su boca se convirtió en una sonrisa repentina y leve. Sus brazos colgaban flácidos a los lados. Era irreal. Lancé mi puñetazo, sorprendentemente torpe e ineficaz. Mi puño de alguna manera hizo contacto con su cara, pero no significó nada para él, una broma.
una mosca tocó su cara. Se sentó en el suelo con una expresión engreída en su rostro. ¿Ves?, dijo, señalándome, luego a Danny. Lo supe desde el principio. Hice todo por ustedes. Por ambos. Fui el mejor amigo y el mejor esposo que podrían tener. Así es como me lo agradecen. Pero él no parecía decepcionado. Toda la escena se parecía a un ensayo de un club de teatro amateur. Casi esperaba que alguien gritara en el fondo de nuevo, pero esta vez con más emoción. Pero pagarán, continuó. Demonios, van a pagar por esto. Ambos no son más que una puta y un traidor. Sí, eso era todo lo que éramos: un grupo dramático amateur, un puñado de actores, una fiesta privada, una audiencia limitada. Le dimos a Ralph el escenario que necesitaba para sus dramas. Nunca nos necesitó. Cualquiera que hubiera interpretado los papeles que él había escrito estaría bien. Podríamos haber sido reemplazados, aunque probablemente él no hubiera estado de acuerdo. Simplemente tuvimos la mala suerte de haber caído en nuestros roles desde la infancia. Interrumpiendo mis cavilaciones, Ralph saltó repentinamente, agarrando su cuchillo. ¿De dónde demonios había salido? ¿Por qué de repente le gustaba usar cuchillos? Esto era algo nuevo. Solía gustarle pelear, pero nunca había intentado destruir a alguien. Un cambio así era aterrador. No miré a Danny, pero seguí sosteniendo el cuchillo. No sabía cómo reaccionaría ella, pero me sentía extrañamente tranquilo. Era solo un papel que estaba interpretando, me tranquilicé. Tenía que admitir que no era un mal director. Seguíamos su guión sin siquiera verlo o saber de él. Ahora, habiendo tenido una epifanía, aún no sabía cómo dejar de hacer eso. Consideré gritar una línea para tratar de obtener alguna orientación. Sin embargo, ya no estaba tan asustado. Ralph aún agitaba el cuchillo salvajemente en dirección a Danny y a mí. Era genial en peleas a puñetazos, pero no parecía tener idea de qué hacer con ese cuchillo. Finalmente, se decidió por mí. Clavó el cuchillo vagamente en mi dirección, pero me agaché fácilmente y no pude escapar de la impresión de que eso era exactamente lo que él quería. Para mi sorpresa, no me importaba. Estaba en una especie de zona. Quizás, como a menudo sucedía a él. Con el caso de Ralph, simplemente estaba funcionando, haciendo lo necesario. Lo que más me molestaba era que poco a poco me estaba convirtiendo en el señor Hatter, el kamikaze, lo cual me horrorizaba cada vez que veía a Ralph pelear. Finalmente, Ralph parecía haber tomado una decisión. Podía verlo en sus ojos. Su cuello no se estaba enrojeciendo, lo que significaba que estaba fuera de la zona, lo que significaba que tenía un control total sobre sus acciones. A duras penas logré evitar otro golpe, y estuvo mucho más cerca que los anteriores. Este golpe me iba a hacer daño. De repente vi a Danny aparecer detrás de él. Casi la había olvidado, y al parecer Ralph también. Lo recordó cuando la tabla que sostenía golpeó la parte posterior de su cabeza. Aún así, se lanzó hacia adelante, tropezó, cayó y perdió el cuchillo, lanzándolo rápidamente lo más lejos posible de mí. Lo miré tendido en el suelo con una extraña sonrisa satisfecha en su apuesto rostro. ¿Ves? Lo sabía. Siempre te elige a ti. No sabes nada, idiota. Gritó Danny. Nunca hubo nada entre Andy y yo. Estás paranoico y necesitas ayuda. Nadie puede ayudarme cuando tengo amigos y una esposa como esa. Sorprendentemente calmado, se puso de pie y comenzó a alejarse. No digas que no te advertí, añadió sobre su hombro. No digas que lo que está a punto de suceder es culpa mía. Todo recae en tu conciencia. Solo nos miramos, encogiéndonos de hombros, sin sentir la necesidad de seguirlo o hacer algo al respecto. Deberías quedarte conmigo esta noche, Danny. Creo que sí, respondió suavemente, y la mirada que me dio hizo que mis piernas flaquearan. En el próximo capítulo,
Danny y yo nos metimos en esto. Significó que nos convertimos en pareja. Significaba que podíamos empezar a desterrar a Ralph de nuestras vidas. Significaba que podíamos vivir enamorados como estábamos destinados. Todos mis sueños se habían hecho realidad y todo lo que quedaba era luchar por ella. Con ella a mi lado, estaba seguro de poder hacerlo. Parece que... Ralph tenía razón, dijo suavemente mientras yo seguía flotando en una cálida nube esponjosa. Tenía razón, respondí, sin estar realmente interesado en él en ese momento. Ahora somos tramposos, ¿no es así? Técnicamente, todavía estoy casado. Sí, no éramos tramposos cuando nos acusó de tener un romance. Ahora supongo que tendré que vivir con ese estigma, respondí antes de besarla de nuevo. Todavía no podía creer que finalmente estuviera en la cama con la mujer que había amado desde que tengo memoria. Ella solo se rió. Parecía estar tan feliz como yo. Supongo que así es como va a ser. ¿Error? Elegir al hombre equivocado. ¿Qué? Ya sabes, cuando éramos niños, estaba claro. Yo era la chica de Ralph, mis padres, todos mis amigos. Incluso tú no solo lo aceptaste, sino que lo reforzaste. Siempre pareció así. No era tan simple. Ya sabes. Había dos chicos que me gustaban. Mirando hacia atrás, supongo que nunca realmente tuve una opción. De repente, Ralph se afirmó y se aferró a mí como una bardana. Hubiera sido agradable dar un paso atrás, mirar las cosas, tomar una decisión, pero nunca pude. ¿En serio? Pregunté. Principalmente porque no se me ocurrió nada más inteligente. ¿Cómo puedes dudar seriamente de eso? Parecía molesta por mi respuesta bastante trillada. Mira, no quise decir. Y luego me quedé sin palabras. Tenía 15 años, por amor de Dios. Sí, es realmente guapo. Pero tú también lo eres. Si tengo que elegir una combinación extraña, tomaré un aspecto rudo pero un corazón suave. Eres tú. Su combinación de belleza de modelo y crueldad oculta siempre me molestó. De todos modos, terminé con el chico equivocado sin hacer una elección informada. En lugar de responder, simplemente la besé. Siempre lo supo. Por supuesto, continuó ella. Es un hombre cruel bajo una fina capa de dulzura. Pero es paranoico, lo que lo hace bastante perceptivo. Nos observaba como un halcón y no le gustaba lo que veía. Alimentaba su inseguridad. Ambos tratamos de ocultarlo, pero era un secreto. A voces, incluso entre nuestros amigos. Estábamos confirmando sus temores sin querer. Lo hizo aún más celoso y me alienó aún más. Era un ciclo vicioso. Pero, ¿qué podía hacer? Solo intentaba ocultar mis sentimientos aún más. Probablemente podría haber sido más cuidadoso al respecto también. Pero no me di cuenta de lo malo que era ocultando mis sentimientos hasta que fue demasiado tarde. Supongo que el hecho de que nunca haya tenido una relación real me delató. Siempre te amé, pero eras inalcanzable. Nadie podía compararse contigo. Sí, por eso siempre estaba tratando de conquistarte. No era porque fuera un buen amigo. Quería que estuvieras fuera de competencia. Todos sabíamos que nunca funcionaría. María y yo siempre nos sentimos muy mal por eso. Sí, a pesar de esa maldita lástima, me quedé en nuestro grupo solo por ti. Me dolió ser el quinto en discordia durante años, observándote, pero nunca teniéndote. Pero no pude dejarte atrás. Me pregunto si alguna vez fue amigo en absoluto. Incluso me pregunté recientemente por qué me salvó la vida en ese entonces. Creo que sabía que no me iban a matar. Simplemente aprovechó la situación al máximo y me salvó la vida haciéndome alejarme de ti. ¿Nunca pensaste que lo organizó? No. Luego rompió algunos brazos. Si los hubiera contratado,
no lo habría hecho. Vamos, sabes cómo es cuando pelea. Probablemente solo esté exagerando. Le gusta así. Y en serio, es un buen luchador cuando está concentrado. ¿Pero 4 matones? ¿De verdad? ¿Tan fácil sin un rasguño? Creo que habrían tenido una mejor oportunidad si no los hubiera tomado desprevenidos. La miré, atónito, sobre todo porque nunca había pensado en eso. Toda la situación era terrible. Un punto muerto, y todos estábamos miserables. Todos actuábamos como un grupo feliz de amigos. Pero luego se volvió violento. ¿Por qué te quedaste entonces? Me miró con incredulidad. ¿En serio? Por ti. Mi muñeca favorita. Me dijo que te mataría si lo dejaba. Tenía que proteger al hombre que amo. Al final, solo me quedé porque me chantajeó. Quedarme conmigo lo arruinó. Pero aún así no. Podía dejarme ir. Me temo que hará algo realmente malo, agregó después de unos momentos de silencio reflexivo. Como suicidarse, tal vez. O matarnos. A veces decía que te mataría si lo dejaba. A veces simplemente decía que alguien tenía que morir. No estoy seguro de que incluso supiera de quién estaba hablando. Odiaría verle pasar algo. Entiendo a lo que te refieres. A pesar de todo lo que ha pasado, tampoco querría que eso sucediera. Supongo que soy el único que lo lamenta ahora. No te preocupes, Andy. Ya no lo quiero. Pero también lo siento por él. Tampoco quiero comenzar mi nueva vida llevando a mi antiguo esposo al suicidio. Necesita ayuda, pero no sé cómo dársela. Lo he intentado todo. No aceptará ayuda profesional. Ahora todo lo que tenemos que hacer es aceptar lo que va a suceder. Finalmente estoy con el hombre que amo, y no volveré con Ralph. Solo te he amado desde que comencé a prestar atención a las chicas. Tienes razón en tratar de no lastimarlo. Pero podemos necesitar luchar. Y estoy dispuesto a luchar sucio si es necesario. Yo también. Eventualmente, su loco celo se convirtieron en una profecía autocumplida. Siempre tuve miedo de que se autodestruyera en algún momento. Creo que todos jugamos nuestros papeles en su pequeño drama. Todos hicimos lo que pudimos para que ese viaje al infierno sucediera. ¿Qué? Danny, si hubiéramos sido honestos acerca de nuestros sentimientos hace años, no habríamos ayudado a escalar la situación tanto como lo hicimos. Ambos estábamos tratando de hacer lo correcto, de ocultar nuestros sentimientos de él y de los demás. Todos parecían saber lo que estaba pasando, incluido Ralph. Debido a esa tensión no resuelta, seguíamos añadiendo vapor al tanque hasta que explotó aún más. Creo que deberíamos sacar tus cosas de tu apartamento. ¿Qué, ahora? Tenía planes ligeramente diferentes. Sí, creo que deberíamos hacerlo ahora mismo. ¿Entonces quieres que me mude contigo? ¿Qué? Bueno, claro. Quiero decir, ¿qué más? Me sorprendió esta pregunta completamente innecesaria. ¿Por qué siquiera lo estaba cuestionando? Ya pensaba que estaba resuelto. De acuerdo. Respondió despreocupadamente. Vamos. Pero dormiré del lado izquierdo. Está bien. Tuve que reír. Está bien. Y necesito mucho espacio en el armario. Sí, mi señora. Bueno, bien. Tus preparativos están en marcha. Tomamos mi SUV y fuimos a su apartamento, esperando que Ralph estuviera en el trabajo. Efectivamente, el apartamento estaba vacío y agarramos toda su ropa al estilo clásico de un asalto. Esperando que ninguno de los vecinos llamara a la policía apresuradamente, metimos todo en mi coche, tratando de evitar ver a Ralph durante la huida. La tensión nos dejó y nos reímos y nos animamos mutuamente.
En casa, ella tomó inmediatamente la mayor parte de mi armario y baño, y me alegré de ver que podía marcar su territorio como quisiera siempre que fuera en mi casa. Nuestra casa, quiero decir. En el siguiente capítulo, la vida continuó como siempre. Yo estaba feliz. Danny estaba radiante la mayor parte del tiempo. Ambos pasábamos mucho tiempo en la cama. Todo estaba como debía ser. Sabes, deberíamos invitarlo. Ya no se mencionaba a Ralph, pero ambos sabíamos que seguía acechando en segundo plano, esperando una oportunidad. No había olvidado su amenaza, y estoy seguro de que Danny tampoco. Por eso me sorprendió cuando lo dijo. Tienes razón. María asintió con una mirada seria. Estaba aquí para planificar la próxima reunión de amigos, y de alguna manera asumí que Ralph sería excluido de ahora en adelante. Probablemente esté teniendo bastante dificultad perdiendo a Danny como está. No hay necesidad de que pierda a todos sus amigos, continuó María. Danny me miró y de inmediato me di cuenta de que su motivación era algo diferente. Supuse que quería mantener a su enemigo cerca, pero tenía mis dudas sobre esa estrategia. Después de todo, realmente no había funcionado con Ralph. Sí, dijo. No hay necesidad de excluirlo. María, ¿me harías un favor y pregúntale? ¿Las cosas no están yendo bien con él y conmigo? Por supuesto, cariño, respondió María con su típico tono maternal, poniendo su mano en el brazo de Danny reconfortantemente. No te preocupes. Me encargaré de eso más tarde. Cuando María se fue, volví a sacar el tema. ¿Estás seguro de que fue sabio? Por supuesto. Sabía de qué estaba hablando. No, no estoy seguro. Pero, ¿quieres vivir así, mirando por encima del hombro todo el día, preocupándote si algo le ha pasado a alguien a quien amas? Sí, tienes razón. Si esto continúa mucho más tiempo, seré el próximo lunático paranoico. Odio cuando sales sola de la casa. Lo he notado. Pero no puedo arrastrarte conmigo cuando me encuentro con un amigo o voy a trabajar. No quiero vivir en una prisión que necesita ser resuelta. Está bien, Danny, no creo que pierda completamente los estribos con todos alrededor. Ella asintió, pero parecía tan vacilante como yo. La reunión fue bastante tensa. Danny y yo no hicimos ningún secreto de que éramos una pareja, pero tuvimos cuidado de no exagerar mostrando nuestro afecto. La mayoría de nuestros amigos parecían aprobar e incluso estar contentos, pero algunos parecían fruncir el ceño en general. Todos intentaron ignorar el elefante en la habitación y fingieron pasar un buen rato. Podría haber jurado que todos se encogieron cuando sonó el timbre. A pesar de toda la planificación y de estar de acuerdo en que era lo mejor, deseé que no hubiera venido. Incluso esperaba que no viniera. Pero él fue el único ausente, y nadie había pedido una pizza durante varios agonizantes segundos. Nadie se movió hasta que María, como nuestra anfitriona, finalmente reunió el coraje para abrir la puerta de su apartamento. Ralph. Escuchamos su exageradamente amistoso, me alegro mucho de que hayas venido. No escuché su respuesta, pero todos lo vimos entrar en la sala de estar, tratando de mostrar su habitual sonrisa segura. Esta vez parecía estar atornillada y obviamente falsa, pero el significado estaba claro. No es gran cosa. Sigo siendo el jefe. Toda conversación se detuvo y todos lo miramos como si fuera un idiota. La escena ya era incómoda incluso antes de que la música de fondo se detuviera de repente. Como resultado, parecía que el tiempo se había detenido. Esto es como el infierno, pensé. Finalmente, Pablo rompió el hechizo al levantarse y tomar el control de la música. Todos inmediatamente empezaron a hacer algo, y la mayoría de las cosas no tenían mucho sentido. Finalmente, Ralph se dignó a mirar a Danny y a mí. Sus ojos estaban fríos mientras nos daba un pulgar hacia arriba exageradamente ruidoso y un guiño incrédulo. El mensaje estaba claro. No le importaba.
podía tener a Dani. Ella fácilmente podría ser reemplazada. Su reputación estaba intacta. Excepto que no lo estaba. Estaba tenso como una cuerda de arco. Se movía como un robot. Constantemente miraba alrededor en busca de confirmación. Este no era el confiado Ralph que conocíamos. Lo peor de todo era la compasión, con la que me había encontrado lo suficiente. Ahora él era el extraño, con el consuelo y los buenos consejos de las chicas acumulados sobre él. Trató de soportar todo esto estoicamente, asegurándose de mantenerse alejado de Danny o de mí. Después de unos minutos, escuché a Lisa contándole sobre una compañera de trabajo linda y soltera y que si jugaba bien sus cartas, podría conseguir una cita con ella. Maldita sea, pensé que eso era innecesariamente cruel, aunque sabía que lo decía con buena intención. Hipnotizada, observé cómo su cuello adquiría un horrible tono rojizo. Lisa no había crecido con Ralph como nosotros, así que podría no haber conocido sus señales. Completamente ajena y con solo buenas intenciones, continuó su búsqueda. Ralph, no te preocupes. Algún chica agradable te conectará en poco tiempo. Hipnotizada, observé cómo Ralph continuaba cocinándose lentamente dentro de mí. Casi podía escuchar sus pensamientos. Era un profeta del desastre, el tipo por el que todas las mujeres suspiraban. Ciertamente no necesitaba compasión o la garantía de que podía conquistar a la chica. Fue una demostración humillante, pero no quería empeorar las cosas interfiriendo en ello. Seguramente pondría una mina terrestre bajo la nariz en la que estaba actualmente. Me siento tan mal por ti. Quiero decir. Cuando te dejan así. Oh, mierda. Justo cuando pensé que no podría empeorar. Temía que fuera a matarla en el acto. Pero simplemente la empujó bruscamente a un lado. Ella claramente estaba sorprendida de que el apuesto hombre al que siempre había apreciado pudiera comportarse así. Ralph miró a su alrededor, su mirada se posó en María, que era la única mujer realmente atractiva en la habitación, aparte de Danny. Para nuestro asombro colectivo, simplemente la besó. No tengo ni idea de lo que estaba pensando. Tal vez quería demostrar que fácilmente podía conseguir a cualquier mujer que quisiera. Tan pronto como ella volvió en sí, lo empujó hacia atrás y lo abofeteó con fuerza. El sonido fue ensordecedor, ya que todas las conversaciones se detuvieron. De todos modos, Paul estaba a punto de ayudarla cuando todos vimos cómo ella juntaba su rodilla para darle una buena patada en la entrepierna. Ralph también lo vio, intentó agacharse y cayó en una gran maceta. El resultado fue horriblemente indigno. Estaba tendido en la tierra después de ser rechazado de la manera más pública. Se había humillado completamente. Y la peor parte fue que todos, incluyéndome a mí, sentimos lástima por él. En ese momento, todos lo vieron bajo una nueva luz. Las gafas de color rosa colectiva se quitaron y él lo sabía. Esta vez no era solo su cuello lo que estaba rojo, sino toda su cara. Extrañamente, él me buscó ayuda. Me di cuenta de que siempre había sido su ayudante y compañero, aunque ahora parecía que ya no estábamos enamorados desde hacía mucho tiempo. Pero no esta vez. No cuando 14 personas lo miraban en un silencio incómodo, cuando pasaron de amigos a aquellos que lo conocían, cuando de repente parecía un niño perdido, sonriendo, confundido. El drama había llegado a su acto final. En gran medida, el papel de Ralph se había convertido en el de un perdedor trágico, humillado y dejando a todos decepcionados. Era la derrota definitiva. Lo observé mientras Danny apartaba la mirada, ya. No queriendo ayudarlo ni siquiera ver este espectáculo indigno. Había un destello de comprensión en sus ojos. Él la había mirado como la luna reflejando solo su luz. Ahora ella era el sol, y él parecía haberlo sospechado todo el tiempo. De repente me di cuenta de que nunca la había mirado realmente, nunca la había visto por lo. Fue entonces cuando se dio cuenta del tesoro que ella era hasta que ella lo dejó por mí. Era como si finalmente pudiera salir de su papel,
ver las cosas tal como eran y lamentar las oportunidades perdidas. Recordando nuestra infancia, un tiempo en el que nuestra amistad aún era pura y decidido a ser el hombre más grande, me acerqué a él una última vez. Lo aceptó con gratitud, pero supo por mi mirada que estaba destinado. Habíamos terminado. Se puso de pie, buscó apoyo a su alrededor y solo vio lo que más le dolía. Piedad. Nunca lo había visto tan débil, tan derrotado. Lo peor de todo, sabía cómo se sentía. Estaba al borde de un colapso. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se fue antes de que pudiéramos presenciar esta humillación final. ¿No es increíble lo caluroso que está ya? Después de todo, solo es mayo, dijo Paul de repente. Increíble, ¿verdad? Oye, ¿queda ensalada de patata? Tom contribuyó como si nada hubiera sucedido. Pronto escuchamos a las chicas riendo por alguna tontería sin sentido que alguien había encontrado en internet. Miré a Danny y nos encogimos de hombros. Al mismo tiempo, era como si Ralph ni siquiera existiera. Era como si todos hubieran decidido no solo excluirlo del grupo, sino eliminarlo como si nunca hubiera existido. Honestamente, ya no nos importaba. Desapareció de nuestras vidas, y hasta donde yo sé, nadie volvió a saber de él. El fin, gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el próximo video.